Bueno, hermanos, esta semana ha sido una semana muy importante, bueno, y a la vez también la anterior, porque hemos estado celebrando y hablando de las fiestas de otoño. Empezamos con la fiesta de trompetas. El hermano Giorgi habló el domingo de el día de la expiación o del perdón. Hoy vamos a continuar con lo que es la fiesta de los tabernáculos. Como le hemos hablado también durante las enseñanzas anteriores, se llaman fiestas del Señor y son fiestas proféticas. No son fiestas solo de Israel, sino son fiestas del Señor y por ende son fiestas de todos. Estas fiestas se dividen en fiestas de primavera y fiestas de otoño. Son fiestas bíblicas. Y estas fiestas llevan un orden. Y vemos que en Levítico llevan el mismo orden. Empezamos con la Pascua, en Levíticos 23:5, que es la muerte de Jesús. Luego Levíticos 23:6, que es la fiesta de los panes sin levadura, la sepultura de Jesús. Luego en Levítico 23:10, la fiesta de las primicias, es la resurrección de Jesús. En 23:16 es Pentecostés, que es el Espíritu Santo. Estas son fiestas de primavera y se cumplieron durante la primera venida de Jesús. Luego de estas fiestas viene el lapso, el periodo de gracia o el periodo de la iglesia. Todas son fiestas proféticas. Unas se cumplieron en su primera venida, que son estas 4. Luego estamos dentro de este periodo de gracia y vamos a entrar a celebrar las fiestas proféticas. Cuando digo proféticas es que van a tener un cumplimiento final con la segunda venida de Jesús. Y esta es en la de las trompetas que hablamos la semana pasada, en Levíticos 23:24. Luego la del perdón, que hablamos el domingo, Levíticos 23:27. Y por último, la de tabernáculos, en Levíticos 23:34, que es el milenio o la nueva Jerusalén. Como hemos visto, tienen un orden y se han ido cumpliendo y el Señor las ha ido cumpliendo en ese mismo orden que tienen en su palabra. Las fiestas de otoño, como les dije, son todavía fiestas proféticas que no se han cumplido y se cumplirán en la segunda venida, son estas. Las de primavera lo fueron, estas que están aquí son las de primavera, lo fueron hasta la muerte de Jesús. O sea que se cumplieron con su primera venida. Nosotros como cristianos debemos celebrarlas dando testimonio de las manifestaciones de nuestro Señor Jesús en estas fechas y estar atentos, velando, porque el Señor se va a seguir manifestando durante ellas. Lo ha ido haciendo y lo va a seguir haciendo. El hermano Giorgi el domingo nos habló de las fiestas del perdón. Yo quisiera hablar del cumplimiento profético de esta fiesta que se celebró el domingo, para entonces continuar hablándoles de la fiesta de los tabernáculos, la cual se celebra el viernes, para que estemos preparados para el viernes. Bueno, quiero empezar con esta línea del tiempo para que nos ubiquemos desde la muerte de Jesús, o sea, desde la Pascua hasta la última fiesta. Jesús muere aquí en la Pascua, aquí como vemos al inicio aquí, esta es la primera celebración, la primera fiesta, baja al seno de Abraham y luego resucita en una fiesta de primicias y sube al tercer cielo. Luego envía su Espíritu Santo en Pentecostés y aquí se dan por cumplidas las primeras 4 fiestas y hemos visto que estas fiestas siempre tuvieron cumplimiento tuvieron un ensayo o una sombra de su cumplimiento final, que fue con la muerte de Cristo, desde el Génesis, desde Adán y Eva hasta la muerte de Cristo.
En el tiempo de Adán y Eva, Moisés, se cumplieron ensayos, se hicieron ensayos o sombras. Y se dice ensayos o sombras porque el cumplimiento final fue con la muerte de Cristo. Entonces Jesús sube al tercer cielo, envía a su Espíritu Santo. En 1 Corintios, el Señor nos dice, 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Ahí incluye desde la venida de Cristo hacia su segunda venida. También en Mateo 27:51, Él nos dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. O sea, ya tenemos nosotros con la muerte de Cristo, cuando Cristo murió, el velo del templo se rasga, del tabernáculo se rasgó, y ya nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo. Dice también que la tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, seguimos aquí en la línea del tiempo. Vino Pentecostés, ahora estamos en este periodo, se llama periodo de gracia, que es de aproximadamente 2000 años, que es el periodo de gracia o el periodo de la iglesia, donde se va unificando su iglesia, los judíos mesiánicos junto con los gentiles. Entonces, mientras que esto está pasando en la tierra y que viene la tribulación, el Señor en el cielo está intercediendo por su iglesia como nuestro sumo sacerdote durante todo este tiempo. Y aquí no hay templo, ni hay sumo sacerdote en la tierra, sino solo un sumo sacerdote y un solo templo o tabernáculo que está en el cielo. Vemos aquí la tribulación y la fiesta de que estuvimos hablando la semana pasada, que es el rapto de la iglesia, que se va a dar durante una fiesta de trompetas. Tenemos que estar alertas siempre a esa fiesta porque Dios viene en una fiesta, el Señor viene en una fiesta de trompetas, el Señor Jesús. Luego en el rapto nosotros subimos con Jesucristo al tercer cielo y se va a estar celebrando el tribunal de Dios, las bodas del Cordero y la fiesta del perdón. Por eso que uno aquí fiesta del perdón con la Pascua o la muerte de Jesucristo. Porque como les dije, aquí se rasgó el velo y Él nos dio entrada entonces al templo del tabernáculo que está vigente, que es el celestial, con Él que es nuestro sumo sacerdote. O sea que la fiesta del perdón inicia con el sacrificio de Cristo en la cruz, donde paga por nuestros pecados, o sea, inicia aquí, con su sangre. Sin sangre no hay remisión de pecados. Sabemos que Él venció la muerte, le quitó el aguijón al enemigo y nos dio vida eterna. Entonces, y la celebración de la fiesta final, de esa fiesta del perdón que habló el hermano Giorgi, es con Cristo y su pueblo vestidos de ropas emblanquecidas, juntos y sin la influencia de Satanás sobre nuestra carne pecadora. O sea, es aquí en el cielo nosotros con Cristo. O sea, todavía debemos cumplir este proceso donde estamos aquí en la tierra, que es un proceso de purificación. Pero sabemos que con la muerte de Cristo, Él nos dejó la puerta abierta, o sea, rasgó el velo, nos dejó la puerta abierta al lugar santísimo, al cielo. Empezó aquí y terminó aquí. Quería hablarles de eso para concluir con el tema profético de la fiesta del perdón, que le hemos estado hablando antes, pero bueno, ahora se están celebrando y debemos entender claramente cuándo es su cumplimiento. Luego de este rapto, fiesta de trompetas, mientras nosotros, el pueblo de Dios, está arriba recibiendo galardón en el tribunal de Dios, en un juicio que es solamente para ser galardonados, por eso se llama
también fiesta del perdón es arriba, porque ya nosotros fuimos perdonados con la muerte de Cristo. O sea que ya no somos sentenciados a muerte, ni a cárcel, ni a nada. Somos galardonados. Mientras eso pasa arriba en el cielo, en la tierra se están dando los diferentes juicios y las copas de la ira. Luego que terminan esas copas de la ira, nosotros descendemos con Cristo a reinar con Él 1000 años. Entonces, en ese milenio, ya el milenio se cataloga como un tabernáculo, como nuestro tabernáculo, no el final, porque el final de su pueblo es la Nueva Jerusalén, pero es un tabernáculo. Y se da el gran trono blanco, que lo estuvimos también enseñando la semana anterior, que es donde serán juzgados solamente los que se pierden, pero ellos van al lago de fuego y nosotros vamos a la Nueva Jerusalén. Entonces aquí vemos el cumplimiento de las fiestas de otoño, que son con su segunda venida. En Levítico 23, cuando Dios dice las fiestas del Señor, lo cual proclamáis como convocaciones santas, esas convocaciones santas es la palabra muet, que significa estaciones, citas, fiestas, como lo ponemos aquí, son fiestas, son sombras, ensayos, citas del Señor futuras y ensayos pasados que se han cumplido y que tienen un cumplimiento final con la primera y la segunda venida de Cristo, un cumplimiento futuro, o sea que son proféticas. Realmente significa que Dios prometió a su pueblo del pacto que Él se encontrará con ellos en una convocación o en un ensayo, en un tiempo apuntado fijo. O sea, las fiestas del Señor son ensayos, lo que practica su pueblo, los cuales tienen o han tenido cumplimiento con la venida del Señor. Quiero enfatizar mucho en esto. También son sombras proféticas de una realidad que sucedió, como el caso de las primeras 4 fiestas, o va a suceder, las que vienen en su segunda venida, en las fiestas de otoño. Por eso es tan importante que nosotros, su pueblo, velemos y estemos atentos durante las fechas, estas fechas establecidas, para celebrar, ¿cómo? Dando testimonio, ya que nuestro Señor se manifestó y se va a seguir manifestando en estas. O sea, la primera y la segunda venida de Jesús están conectadas con las fiestas, las lluvias y la cosecha. Oseas 6:3 nos dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Su salida está dispuesta como el alba y vendrá a nosotros como la lluvia tardía. Esta lluvia tardía es en primavera. Es la palabra Malkoch, que es la primera venida, que es cuando murió en la cruz. Y como lluvia temprana a la tierra, que es en otoño, que es durante su segunda venida. Apocalipsis 3:3 nos dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por eso lo importante es estar velando. En Génesis 1:14 nos dice, dijo luego Dios, haya lumbreras, sol, luna, cuerpo celeste. Esas son las lumbreras que creó el Señor. En la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. O sea que son citas o fiestas establecidas o ensayos para días y años. O sea, Dios usa las lumbreras para acordarnos de las citas que tenemos con Él. En Colosenses 2:16 nos dice, por tanto, ningún hombre los juzgue a ustedes en comida o en bebida, o con respecto a un día santo, o de la luna nueva, o de los días de Shabbat, o sea, los días de fiestas.
los cuales son una sombra de las cosas por venir. Esos días son sombras de lo verdadero, de lo que viene. Pero el cuerpo es de Cristo, pero la realidad le pertenece a Cristo. Cristo está sobre todo, o sea, es la cabeza y el cuerpo de la iglesia. Él es el camino, la verdad y la vida. Somos salvos por su gracia. Eso es lo que quiere decir aquí en Colosenses. Y que esto es sombra de lo que ha de venir. La sombra es un reflejo de un original, como lo vemos aquí también en este clavo. Todo es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Son un reflejo del original. Se iban a estar dando eventos en Israel que iban a ser un reflejo o ensayo del original que se cumplió ya sea en su primera venida o se va a cumplir en su segunda venida. Esto es una figura del calendario hebreo. El calendario hebreo, casi siempre cuando nosotros estudiamos, o siempre, perdón, cuando estudiemos la Biblia, tenemos que basarnos en el calendario religioso o el calendario bíblico, que tiene o que da inicio en el mes de Nisan, que para nosotros es entre los meses de marzo y abril. La fiesta de trompetas que estuvimos hablando se celebraban dos cosas. Fiesta de trompetas, hablando aquí de el calendario bíblico, y también el año nuevo judío, que da inicio aquí en Tishri, que es en octubre y septiembre. O sea que la semana pasada hablamos de que habían doble celebración en un día, la fiesta de trompetas y el año nuevo judío. Sería el séptimo mes según el calendario bíblico y el primer mes según el calendario civil. Ellos siempre se rigen también por la Biblia. Estuvimos viendo también en el versículo 12 que se habla de lluvia tardía, o sea, es una lluvia que viene después de la temporada de lluvia. Por eso que aquí vemos la época de lluvia cuando es. Esta es la temporada de lluvia. Y él vino por primera vez aquí, con una lluvia tardía. Pero dice que él va a regresar con una lluvia temprana. La lluvia temprana, entonces, ¿dónde es? Viene con lluvia temprana aquí. Esta es lluvia tardía y esta es lluvia temprana. La temporada de lluvia es durante estos 3 meses y estos son temprana y tardía. O sea que él regresa como lluvia temprana. También vemos cómo Dios, aquí en este calendario y en la Biblia, Dios relaciona al hombre con la tierra. Desde un inicio nos creó del polvo de ella. Muchas veces nos habla a través de parábolas relacionadas con ella. Todas sus fiestas también tienen relación a cosechas de algún tipo, de trigo, de frutas. Por lo menos la fiesta esta de los tabernáculos tiene que ver con las frutas. Entonces aquí vemos el calendario y su orden. Aquí vamos a empezar entonces a hablar de la fiesta de tabernáculos, a concentrarnos solamente en la de los tabernáculos que se va a estar celebrando el día viernes. ¿Por qué viernes? Porque ellos empiezan desde las 6 de la tarde del viernes de nosotros. O sea, que es desde el viernes hasta el sábado. Entonces, aquí vemos que la fiesta de Sukkot, que su significado es tabernáculo o cabaña. Esta fiesta ha tenido 3 ensayos. ¿Cuáles son los 3 ensayos? Son 3 ensayos que son estos, que vamos a estar hablando, y el cuarto, que es el cumplimiento. El primer ensayo, ¿cuál fue? Era el arca del pacto que estaba dentro del tabernáculo. Todo esto es el tabernáculo y el arca del pacto que está aquí adentro en el lugar santísimo. Esta parte de aquí se divide en lugar santo, que es dividido por otra cortina que viene adentro, que es el que se rompió con la muerte de Jesucristo y nos dio entrada a ese lugar santísimo.
Ahí está el arca del pacto. Eso desde los tiempos de Moisés. Eso empezó desde que la salida de Egipto, como lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, es una fiesta, esta es una fiesta de regocijo, donde vemos a Jesús como nuestro refugio y nosotros como peregrinos en esta tierra. O sea, no debemos idolatrar lo terrenal. Y como le dije, ya ese tabernáculo para nosotros en este tiempo ya está en los cielos. Dice Juan 17:16, no son del mundo, nosotros no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo, como tampoco Él es del mundo. Y Filipenses también nos dice, 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso, esto fue en la tierra. Todo esto fue en la tierra. Entonces, Jesucristo, luego viene el segundo ensayo, que es el nacimiento de Jesús. El primero hace tabernáculo en el arca del pacto, luego hace tabernáculo, él naciendo, siendo carne, naciendo aquí en la tierra, hace tabernáculo con nosotros en la tierra, luego él sube al tercer cielo o al cielo, y él manda a su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo hace tabernáculo dentro de nosotros. Y entonces, por último, que es en realidad el cumplimiento real y final, ya no es un ensayo, sino el cumplimiento de esta fiesta, es durante el milenio, cuando nosotros bajamos con Cristo. Jesús glorificado viene a reinar con su pueblo 1000 años. O sea que ya su cumplimiento final es durante el milenio y la nueva Jerusalén. Vamos a estar viendo dentro de esta enseñanza todos estos ensayos que he puesto aquí y en su mismo orden. Este es el primer ensayo de la fiesta de tabernáculo. Dice Levíticos 23:33, y habló Jehová a Moisés diciendo, a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Esta fiesta dura 7 días y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Vamos a estar viendo este Sukkot, cómo lo celebran actualmente el pueblo judío en Israel, cómo lo celebran en Sukkot, en unas cabañitas que le ponen ramas de árboles en el techo y la arman de madera y ponen una mesa con frutas. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por nuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis, como lo vimos en el calendario, el mes séptimo. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Esto es un ensayo que ya vimos cómo acampaban alrededor del tabernáculo, alrededor del arca, donde estaba el arca del pacto. Nos dice Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Ese santuario es el tabernáculo que vimos en la figura anterior. Y habitaré en medio de ellos. Él habitaba, ¿cómo? Él habitaba aquí en el arca del pacto. Y conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo. O sea, Moisés tuvo que haber ido o haber tenido una visión del tabernáculo celestial en el cielo, para él hacer el mismo diseño en la tierra. Y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.
Nos dice en Números 10:35, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Ellos eran guiados por una nube, y donde paraba la nube, ellos tenían todo ese tabernáculo desarmado, y lo armaban en ese momento cuando se detenía la nube, y ahí armaban el campamento y ponían todos esos tabernáculos del pueblo de Israel alrededor de el tabernáculo principal, que era donde estaba el arca del pacto. Aquí concluimos el primer ensayo de la fiesta de tabernáculo. Es testimonio del Señor, el primer testimonio del Señor habitando con su pueblo. La fiesta de tabernáculos de Levítico 23:33, celebración, ensayo o sombra antes de Cristo. Que aquí vamos a ver 3 puntos donde se ve la celebración o este ensayo de esta fiesta de tabernáculos. Número 1, se le llamaba así porque las familias debían habitar durante 7 días en tabernáculos o cabañas de ramas o hojas de árboles. Número 2, de ese modo recordaban que habían habitado en tabernáculo durante los años de peregrinación en el desierto. Número 3, todos debían regocijarse delante de Jehová por la protección sobre su cuerpo, sobre su pueblo y por la cosecha de los frutos de la tierra. Este es el tabernáculo y esta es la distribución del tabernáculo. El tabernáculo, como les dije, era un santuario móvil con una estructura exterior, con una carpa, y era construido por los israelitas como el Señor le dio las instrucciones a Moisés. Y estaba construido de tal forma que ellos podían ensamblar y desensamblar fácilmente. O sea que Dios le mostró, cuando habló con Moisés en el monte Sinaí, verdaderamente le mostró estos planos, los planos que él debía seguir para la construcción del tabernáculo, el cual era una réplica de lo que él vio del verdadero templo que se encuentra en el cielo. Ya nosotros no tenemos tabernáculo aquí en la tierra. Ahora mismo en estos tiempos se habla mucho de que van a levantar el templo y de que muchas iglesias y muchos creyentes se están uniendo y están aportando y lo tienen ya también preconstruido, nada más que le den la tierra al lado de la cúpula dorada, donde no lo dejan entrar al pueblo de Israel para ellos levantar ese templo. Pero ya el templo de nosotros no es ahí, ese templo va a ser para la manifestación del anticristo, y ya nuestro templo y nuestro sumo sacerdote está en los cielos. Por eso que va a haber tal engaño de que los judíos van a pensar que ese es el templo y el anticristo es el rey, es el Mesías. Pero nuestro templo no está aquí, ya hermano, nuestro templo es en los cielos, nuestra ciudadanía es en los cielos. Entonces, luego de ese tabernáculo móvil, se levantó el primer templo, que fue el primer templo de Salomón, y ahí estuvo el arca. No vamos a seguir hablando de los templos ni de Nehemías, pero sabemos que el arca al final fue ocultada y está todavía oculta. Este tabernáculo que vemos aquí fue utilizado por el pueblo de Israel como por 400 años más o menos, hasta que se construyó el templo de Salomón. Y la consagración del templo de Salomón, de este templo, fue durante una fiesta también del tabernáculo. Ese fue otro ensayo más del final. Vamos a ver el otro ensayo, el segundo ensayo, que es ensayo de la fiesta de tabernáculo, que es cuando Jesús
nació y estuvo en la tierra con nosotros. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Esta palabra habitó significa hizo tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este fue el segundo ensayo, el nacimiento de Jesucristo. Es muy importante, hermanos, aclarar cuándo nace Jesús, cuándo es el nacimiento de Jesús. Y vamos a estar viendo estos 4 puntos que demuestran que Jesús nació en una fiesta de tabernáculos, o sea, entre septiembre y octubre, y no en diciembre. Número 1, en las 3 fiestas anuales en las cuales se pedía a los israelitas que fueran al templo a Jerusalén y se llenaba de personas, razón por la cual José y María no encontraron dónde alojarse. O sea, en ese tiempo los censos romanos, como el ordenado por el emperador en ese tiempo, que era Augusto, que obligó a José y a María a viajar, no ocurrían en invierno. Esos censos eran una medida impopular. Estaba relacionada con el pago de impuestos y reclutamientos. Esta es la primera prueba de que fue en septiembre, octubre. Segunda, fue puesto en un pesebre en la fiesta de Sucot. En la fiesta de Sucot se habita por 7 días en tabernáculos o también llamadas enramadas. Lo más probable, por el lenguaje y contexto, es que haya nacido en una enramada o suca, no en un pesebre. Número 3, los pastores tenían a su rebaño fuera en el campo, como lo dice Lucas 2:8, lo que implica que esto sucedió antes de octubre, ya que por la temperatura de la región los pastores sacaban y cuidaban las ovejas por las noches entre primavera y otoño, que es marzo y octubre. O sea, en el Evangelio de Lucas hay una referencia sobre su nacimiento. Antes de nacer, los pastores velaban mientras sus rebaños pastaban. El problema es que según la ubicación, es evidente que en ese lugar los pastores no hacían vigilia, ese tipo de vigilia en invierno, porque las temperaturas eran muy frías, muy bajas. Y las ovejas y los bueyes, lo que hacían cuando la temperatura era fría, es los metían, los resguardaban. ¿Cuándo los resguardaban? En diciembre y enero. O sea que no pudo haber nacido en diciembre, sino en la fiesta, perdón, me pasé en la siguiente, sino durante la fiesta de los tabernáculos. La otra prueba es que Juan el Bautista, nació aproximadamente, según la Biblia, 6 meses antes que Jesús, según el mensaje del ángel Gabriel. Y este cálculo se hace según el orden de Abías, que debía cumplir su padre Zacarías en su ministerio. O sea, el ángel se le aparece a Zacarías y le anuncia que su esposa daría a luz un hijo, al que debería llamar Juan el Bautista. Zacarías, si se recuerdan, dudó y mencionó la data avanzada que tenía su mujer, y el ángel, por su duda, hasta lo deja mudo, hasta el día que se cumpliera la profecía. Entonces, esa es otra prueba de que el nacimiento de Jesús fue entre septiembre y octubre durante la fiesta de tabernáculo. La señal dada a los pastores de encontrarlo en un tabernáculo, en un pesebre le llaman, pero en realidad fue un tabernáculo. Esto es una señal inequívoca. Los nacimientos se hacían en las casas y no en las tiendas temporales, debido a que la sangre del parto contaminaba el tabernáculo. Y también al revés,
o sea, el mismo bebé naciendo en la tierra o fuera de una casa era antihigiénico también. Pero el caso de Jesús sería extraordinario, pues sería el único recién nacido que estaría en un tabernáculo, o pesebre, como le llaman, en todo Belén aquella noche. Y no tendrían problemas para encontrarlo y saber que era el Mesías. Iba a ser el único bebé llorando afuera de su casa, naciendo en un sucot o en un tabernáculo. O sea, la traducción no es pesebre, sino tabernáculo. Y como vimos, aquí vemos la gráfica, vemos más o menos cómo es, como nos dijo Levítico 23:40, que se tomarían ramas con frutos de árboles hermosos, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces. Y aquí vemos más o menos cómo sería. Entonces, el tercer ensayo de la fiesta de tabernáculos, o sea, el testimonio del Señor habitando con su pueblo, un ensayo, porque todavía no es el final, el cumplimiento final, como les dije, es en el milenio y en la Nueva Jerusalén. Dice Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Este es el tercer ensayo. Ahora vamos a estar viendo el cumplimiento final. Vamos a ver, vamos a ubicarnos aquí en la línea del tiempo. El cumplimiento final, ¿cuándo es? Aquí dice, Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuándo se da? Se da después de la ira, cuando descendemos. Nosotros estamos en el cielo durante estas copas de la ira o estos juicios. Estamos en el cielo, descendemos durante este milenio y la Nueva Jerusalén. Aquí esto es lo que abarca la fiesta de los tabernáculos. Cumplimiento de la fiesta de tabernáculos. Milenio es el cumplimiento terrenal, es en el milenio de esta fiesta de tabernáculos, y el cumplimiento celestial es con la Nueva Jerusalén, es en los cielos, ya nuestra morada eterna. O sea, durante el milenio, el futuro, ¿qué va a pasar durante el milenio? El futuro reino de Dios sobre esta tierra, que serán los 1000 años cuando Cristo reinará. Cumple promesas y pactos de Dios con su pueblo. Ese tiempo será de justicia y bendición, esos 1000 años. Habrá alegría absoluta e imperturbable. O sea, la fiesta de tabernáculos tiene dos cumplimientos. Luego la venida de Cristo, uno terrenal por 1000 años y otro celestial eterno, que es la Nueva Jerusalén. Como vimos en el orden, el Señor hizo tabernáculo con su pueblo en un inicio a través del arca del pacto, y cuando se levantaron los templos, el primer templo, por lo menos el de Salomón y los otros, luego con el nacimiento de Jesús, luego con su Espíritu Santo en nosotros, luego durante el reinado milenial en la tierra, y por último, durante el reinado celestial eterno en la Nueva Jerusalén. Aquí vemos que Apocalipsis 24 nos habla de que nosotros descendemos con el Señor y vivimos y reinamos con Cristo 1000 años.
que nosotros pertenecemos a la primera resurrección. ¿Por qué la primera resurrección? Porque son los que resucitamos, los que fuimos levantados en el rapto. Tanto los que dormían primero serán levantados, como dice aquí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos. O sea, su pueblo, la iglesia, arrebatado, bajará nuevamente con él a la tierra a reinar 1000 años. Vemos en Jeremías 32-37 que él dice que él va a reunir a su pueblo de todas las tierras a las cuales los eché. Y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Va a ser perpetuamente un pacto eterno. Luego Ezequiel 37-21 nos dice que va a recoger a Israel de todas las partes y los traerá a su tierra. Y los hará una sola nación en la tierra, en los montes de Israel. Nunca más serán divididos en dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Y él va a poner su santuario entre ellos, entre su pueblo, para siempre, y estará en medio de ellos su tabernáculo. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán que las naciones, que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. O sea, primero Dios reúne y restaura a Israel en la tierra. Y luego su pueblo experimenta un pacto eterno. Los dos reinos que habían sido separados, el reino de Judá o el reino del sur, que incluían a las tribus de Judá y Leví, y por otro lado, el reino de Israel del norte, que había sido dividido, y aquí se encontraban las 10 tribus restantes esparcidas. O sea, uno era el reino del sur y otra era el reino del norte. En uno estaban las tribus de Judá y Leví y en el otro las 10 tribus restantes. Entonces, él va a unir a todo su pueblo en un solo lugar. Pero ahí estaremos nosotros también, no solamente el pueblo de Israel, sino nosotros también con cuerpo glorificado. Vamos a estar con el pueblo de Israel. Vamos a estar todos juntos, pero él tiene que cumplir ese pacto, cumplirá todos los pactos que hizo con los patriarcas y los pactos del Antiguo Testamento. O sea, será la Israel espiritual. ¿Qué abarca este Israel espiritual? Es la iglesia, es su pueblo unido en un solo lugar. Y él cumpliendo los pactos que él hizo. Esto será cuando durante el milenio. Aquí vemos también una gráfica que le había mostrado antes de qué es lo que comprendía el territorio de Israel, desde el río Egipto, o sea, desde el Nilo hasta el Éufrates, desde el Nilo hasta el Éufrates. Pero esta tierra, hay muchos judíos que piensan de que esta tierra la van a tener ahora, en este tiempo, la van a recuperar, pero no. Como tampoco ese templo que tienen, tampoco es el templo. Todo eso se va a hacer cuando es en el milenio, luego que pasemos la tribulación y cuando descendamos con Jesús del cielo. Entonces nuestro Señor hace justicia y es rey soberano de la tierra. En Zacarías dice, mira que estas son fiestas del Señor tan importantes que Zacarías nos dice que en ese momento del milenio, todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta en los tabernáculos. Aún ahí, durante el milenio, vamos a tener que celebrar y vamos a tener que gozarnos en esa fiesta de tabernáculos. Porque si no, aquí dice, como vamos a estar juntos, tanto nosotros, los salvos, como los no salvos, los que han sobrevivido de todas las copas de la ira, dice que acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. O sea, tendrán que ir para poder recibir lluvia. Dice que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren
para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hasta en ese tiempo vamos a estar celebrando esa fiesta de los tabernáculos. O sea que la fiesta de los tabernáculos será una fiesta universal. Todas las naciones las tendrán que celebrar en ese momento, en el milenio. Cuando habla de Egipto, aquí habla de los enemigos que persiguieron e hicieron sufrir al pueblo, que en ese momento también van a ser los no salvos luego de los juicios, como les dije, ¿no? Entonces el tabernáculo celestial eterno, Jerusalén terrenal, la nueva Jerusalén celestial, nuestra morada final, ¿cuál va a ser? La nueva Jerusalén, que es el tabernáculo de Dios con los hombres eternamente. Aquí para que tengan una idea de lo que abarca, pero esto es tridimensional, no es plano, para que vean como casi abarca desde Estados Unidos hasta México, un vértice del cubo. Pero ¿cuántas veces caben ahí? Háganse la idea que son discos que se meten aquí adentro, lo grande que es la nueva Jerusalén. Y aquí están las dimensiones según Apocalipsis 21:16.